De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón y salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón y la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, nuevamente llegando con este devocional, esta palabra que nos recuerda realmente lo que Dios ha hecho por amor a usted y amor a la humanidad, amor a cada uno de nosotros, porque Dios es amor. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo está usted y estoy yo. Y todo sacrificio, toda muestra de amor que Dios hizo, lo hizo por usted y por mí. No despreciemos el amor de Dios. Sin estar conectados con Dios, estamos despreciando el amor. Debemos conectarnos a través de ese amor que fue manifestado al mundo a través del unigénito Hijo de Dios. Y vamos a ver por qué de tal manera nos amaste. Porque tu vida entregaste. No hay mejor manera de amar que la vida de uno la ponga por otro. Y esto lo hizo Jesucristo poniendo su vida en un madero para que usted y yo fuéramos rescatados de la maldición eterna y llegáramos a ser herederos de una vida eterna. Y la Biblia nos narra en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está ratificado que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios es el que da para librarlo a usted y a mí de la maldición y del pecado. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, si usted no cree en Jesucristo, no puede tener vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice las creencias que los seres humanos tenemos. Decimos a veces que si pertenecemos a tal religión o a tal iglesia o hacemos algún rezo vamos a tener vida eterna, cosa que la Biblia no dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que al venir acá en la tierra y saber el proceso que Él tuvo, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda y tenga vida eterna. La salvación de los hombres no es a través de religión. La salvación de los hombres no es a través de secta. La salvación de los hombres no es a través de mentira o de
algunas tradiciones que traemos nosotros de nuestros antepasados. La salvación del hombre es por la fe en Jesucristo. Y dice el 17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo, el propósito de venir a la tierra fue salvar al mundo, y en el mundo estamos ustedes, pero para salvarnos de la ira venidera, usted y yo debemos de creer que Jesucristo es el Salvador. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si usted ya pidió perdón al Padre por medio de Jesucristo, usted ya está salvo de la condenación eterna. Y dice el verso 18, y el que cree no es condenado. O sea que si realmente usted no cree en el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, usted es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. La salvación de los hombres no está en métodos humanos, no está en las tradiciones de nuestras abuelas o de nuestros ancestros. La salvación del ser humano, de todo ser humano que camina en este planeta, está a través de la fe en Jesucristo. Si comenzamos hoy día a creer en Jesucristo, usted no será condenado. Pero si usted deja de creer y no cree, usted ya es. ¿Qué quiere decir condenación? Y usted no tiene parte con Dios. Que a usted lo espera el fuego abrasador del infierno, que es la segunda muerte. Pero la decisión la toma usted, porque Dios nos dio la oportunidad de elegir. Tú eliges para dónde vas. Y vamos a ver cómo pagó Jesucristo, qué hizo Jesucristo en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, la iglesia que cree en Jesucristo, que recibe a Jesucristo en su corazón, que decide caminar con Jesucristo, entonces Jesucristo viene a ser la cabeza de la iglesia. Jesucristo no es la cabeza de todo el mundo. Somos creación de Dios, pero no Jesucristo. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Todo cuerpo tiene una cabeza. Y la iglesia aquí en la tierra es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Jesucristo es antes de yo y antes del mundo existe. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, que contabilizan para salvación y vida eterna. El primero es Jesucristo, es el primogénito. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Jesucristo es el primer muerto, el primer resucitado, el primero que da la voz de alerta de que Él vino al mundo para salvar a los perdidos. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si usted asiste a una iglesia, si usted no tiene una iglesia, usted no tiene parte con Cristo. La iglesia es el lugar de reunión del pueblo de Dios. Porque si usted está en la iglesia, usted está en el cuerpo. Usted tiene que ser cuerpo. Si usted tiene una iglesia, usted está siendo cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y la cabeza es Jesucristo. La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que ordena, la cabeza es la que dirige. La iglesia, si no tiene a Jesucristo como fuente de vida, como el guiador de nuestras almas, no tenemos dirección en este mundo. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Le agradó al Padre, a Dios, al fundador, al creador del universo. Le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, en Jesucristo están todas las misericordias de Dios. En Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Todo el poder de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue depositado en Jesús, y le agradó al Padre que en Jesucristo estuviese toda la plenitud. O sea, cuando estamos en Cristo, creemos en Cristo, estamos completos. Y dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, ¿a qué vino Cristo? A una cruz, al morir y resucitar. Él es el primogénito de los resucitados, pero Él vino a reconciliar consigo todas las cosas, las enemistades entre los pueblos, entre el pueblo de Israel y los gentiles. Él vino para que el que cree en Jesucristo ya está reconciliado con el Padre. Ya no hay acusador que valga, ya no hay un Satanás que nos amenace. Por medio de Él reconciliar consigo todas así las que están en la tierra. Si usted vive en la tierra, Dios lo quiere reconciliar con Él, como las que están en los cielos. Jesucristo lo puede todo reconciliar al cielo con la tierra. Nosotros vivimos en la tierra, pero nos vino a reconciliar con el cielo. Nos vino a reconciliar con el Padre a través de la fe en Jesucristo. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted puede llamarse que tiene una relación con Dios, pero según la palabra no la tiene. Y dice, haciendo la paz
paz mediante la sangre de la cruz. Jesucristo fue que nos amó de tal manera porque entregó su vida en la cruz para reconciliarlo a usted con el Padre y borrar todos nuestros pecados. Y a vosotros, a los que ya estamos en Cristo, y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y a nosotros los cristianos que ya estamos caminando, que nos hace recuerdo aquí el apóstol Pablo, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Nosotros, aunque no lo decimos en vuestra mente, hemos sido enemigos de Dios, enemigos del sacrificio de Cristo. No sabemos, no entendíamos lo que había hecho Cristo en la cruz. Y haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros los que somos llamados cristianos, también en otros tiempos hacíamos malas obras. Pero ahora los que hemos creído en Jesús, en el sacrificio de la cruz de Cristo, Él nos ha reconciliado de malas obras. Él nos ha reconciliado de las obras malas para hacer obras buenas. Y dice la palabra en el verso 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Murió su cuerpo de carne clavado en una cruz para presentarnos santos y sin mancha. Cuando usted cree en Cristo, cree en el Cristo que fue crucificado, cree usted en el Cristo que fue enterrado, en el Cristo que murió y resucitó para darnos vida juntamente con Él. Dice, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha. Cuando usted cree en Cristo, no importa los pecados que nosotros hayamos hecho, Cristo nos presenta delante del Padre limpios, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién es irreprensible? Nadie nos puede acusar. Los hechos y las malas obras que nosotros hicimos en el pasado no nos pueden acusar porque Cristo pagó. Eso es cuando nosotros creemos en el nombre del Salvador, que es Jesucristo. Si en verdad permanecéis fundados en fe, hay un requisito: creíste en Jesús, tienes que permanecer con fundamento firme en la fe. ¿En la fe en quién? En la fe en Cristo y en la fe de Cristo. Y sin movernos de la esperanza del Evangelio, sin movernos de la esperanza de la palabra de Dios, de las buenas noticias del Evangelio, que son de salvación para vida eterna, que por el Evangelio sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. En todo el mundo se predica la salvación, el Evangelio de salvación, que está debajo de los cielos, y se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fuimos hechos ministros como el apóstol Pablo para seguir anunciando que Jesucristo entregó nuestra vida por el rescate nuestro. Que Dios te bendiga.